¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les ha ido el día de hoy? ¿Qué más de su día? Vamos a arrancar con los martes de la alegría de biología. Ante todo quiero decirles que cambiamos el orden, sí. Hoy cambiamos el orden. ¿Cómo estás, María José? Hoy cambiamos el orden de las clases con la profesora Nuri. Ella va a las 7:30. Yo arranco hoy. Eh, Espero les guste. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, Laura. Hola. ¿Cómo les ha ido? No, ya está la grabación. Dale a refrescar, José Alejandro. ¿Cómo estás, Natalie? Juliet, Linda, Anthony. Sí, señora, martes de la alegría. ¿Cómo les ha ido? ¿Por qué aparece transmisión inactiva? No sé, pronto tienen que refrescar la página. Sí, la profe Nuri es la de química, Juliet. No, ayer no hubo clase Luis Fernando, por lo que era feriado. No, Juliet, las clases de repaso serán la próxima clase. No, hoy no hay lectura, Jessica. Sí, Natalie, me llegaron, pero esas las vamos a ver en la clase de repaso. Yo ya he visto todas las preguntas que han enviado todos ustedes, pero no las he utilizado por lo que estamos viendo otros temas. No se afanen, ya voy a coger las preguntas y las voy a poner. No te afanes, Natalie. ¿Correcto? Bien. María José, ¿cómo estás? Listo, hola Jennifer, Esteban. Bien. Entonces vamos a seguir con nuestro tema de ciencia, tecnología y sociedad. Como de estas no va a haber un repaso como tal, ¿cierto? ¿Qué más, Glenda? Como estas no va a haber un repaso como tal, entonces hoy decidí traer unas preguntas que ya tenían que ver con algunos temas que hemos tratado, ¿correcto? Entonces, vamos a mirar, vamos a leer. ¿Listo? Entonces, la extinción es un fenómeno paralelo. Bueno, peligro de la extinción de las especies. De especies. La extinción es un fenómeno paralelo a la vida sobre la Tierra. Cientos de especies aparecen a lo largo del tiempo y otras cientos desaparecen como consecuencia de la selección natural. Por causas antrópicas, en la etapa de cazadores-recolectores, el agotamiento de fauna se limitó a especies implicadas en la dieta humana. Entre los siglos XV y XVII, con el crecimiento de las poblaciones se incrementó la demanda de recursos y se evidenció la pérdida de especies de fauna y flora. Ya con el advenimiento de la era industrial y el aumento de la población se hizo patente la extinción masiva de especies por la alteración del hábitat a gran escala, y en la actualidad este proceso se ha acelerado tanto que cada hora desaparece una especie de la faz de la Tierra. A pesar de los beneficios de la conservación de los bosques, aún persiste su transformación, fragmentación y destrucción debido a actividades antrópicas. En Colombia, la transformación de los hábitats es de tal intensidad que cerca de 600.000 hectáreas de bosques se talan anualmente, viéndose afectados la mayor parte de los ecosistemas existentes en el país. De esta manera, Colombia, que alberga el 10% de la biodiversidad en el planeta, sigue perdiendo su riqueza biológica. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta del texto? Miguel, actividades antrópicas. ¿Dónde está antrópica? Se me perdió. Bueno, actividades antrópicas quiere decir actividades del hombre, propias de el hombre, ¿cierto? Cuando hablamos de algo antrópico es referente al hombre. Entonces, si hablamos de actividades antrópicas, quiere decir
como actividades de ganadería, colonización, todas que tienen que ver con el hombre. Sí, Cassandra, son lecturas reales. Linda, aunque ese es un tema de matemáticas, hectáreas es una medida de área, ¿sí? Y el prefijo hecta quiere decir 100. Entonces, cuando hablamos de una hectárea, quiere decir 100 metros cuadrados. ¿Correcto, Linda? Entonces, cuando hablamos de hectáreas, imagine cuánto de bosque se está perdiendo anualmente. Es un montón. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Es una medida de superficie de área, sí, Luis Fernando. 100%. Metros cuadrados, tienes toda la razón, son 10.000 metros cuadrados. Tienes toda la razón, César Adolfo. Yo me equivoqué, 100%. 100 de lado por 100 de lado, son 10.000 metros cuadrados. Tienes toda la razón, César Adolfo. Sí, bien. ¿Alguna otra pregunta del texto antes de irnos a las preguntas? Bien, correcto, Romey. Bien, entonces, vamos a las preguntas directamente entonces. ¿Listo? De acuerdo con la situación planteada, se puede afirmar que el proceso de extinción de especies en los últimos tiempos ha dependido en mayor grado de la natalidad y mortalidad de las diferentes especies, el desarrollo de las civilizaciones humanas, la ocurrencia de eventos geológicos catastróficos, las bajas tasas de reproducción natural. B, 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 B. Santiago dice que B, no, con seguridad, Santiago. Bien, entonces, uy, todos están pero de acuerdo. Vamos a mirar. Dice, de acuerdo con la situación planteada, es decir, con lo que aparece en el texto. Y en el texto nos menciona que a medida que ha aumentado, ¿cierto? Aquí claramente dice crecimiento de las poblaciones y todo eso, aquí en esta parte. Y a medida que va aumentando, han desaparecido. Entonces, la respuesta correcta es la B. ¿Correcto? ¿Por qué las otras no? La tasa de natalidad y mortalidad, como vimos en la clase de ecología, tienen que ver si la mortalidad es muy alta y la natalidad es muy baja, va a tender a desaparecer la especie, ¿correcto? Pero no tiene que ver con la situación planteada. Un evento geológico catastrófico puede destruir una especie, sobre todo si es endémica, sí, pero no tiene nada que ver con la situación planteada. Por eso no es la C, Julio Eduardo. ¿Mm? Y las bajas tasas de reproducción natural, pues lo mismo. No tiene nada que ver con lo que plantean en el texto. Entonces recuerden que el texto es importante, ¿cierto? Siempre el texto es importante porque nos va a dar un contexto a la pregunta y no debemos salirnos de ese contexto. ¿Mm? Si bien las otras tienen razón, la que se adapta a la situación planteada en el texto es la respuesta B, el desarrollo de la civilización humana. Sí, Laura, endémica es propia de un lugar. Endémica es propia de un lugar. No, Dylan, no es una enfermedad. Endémica es
algo que es propio de un lugar. Hay enfermedades que son endémicas a ciertas poblaciones, es decir, propias de esas poblaciones, pero no quiere decir que endémico sea una enfermedad. Sí, Catalina, el cuello de botella ayuda a que las poblaciones disminuyan, pero vuelven a crecer, y eso es haciendo la selección de ciertas. Eso lo vamos a ver más claro en las clases de repaso. Bien, continuamos. Miremos esto. La siguiente gráfica muestra el registro de animales silvestres que fueron decomisados en Colombia en los últimos 6 años. Bueno, esta información es del 2002, creo. ¿Mm? En los últimos 6 años. Y que ingresaron al Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre para su recuperación y posterior devolución al hábitat natural. Ya ahora te respondo, Cassandra. Terminemos la pregunta y te respondo ahorita qué es el cuello de botella. Lo mismo para ti, Anthony. Entonces, miren bien la gráfica, analicémosla. Vemos que en cuanto a individuos, ¿cierto? Fueron 774, pero en especies fueron 72, no más en el 96. Aquí hubo más individuos y más especies. Aquí menos individuos, pero muchas más especies diferentes. Asimismo, toca ir analizando la gráfica. Aquí quiere decir que la relación es de 10, aquí de 25, aquí de 5, aquí de 3, aquí de 60 y aquí de 20. ¿Correcto? Tengan muy en cuenta la gráfica porque las preguntas que vienen tienen que ver con esta gráfica. Entonces, de acuerdo con la gráfica, se puede afirmar que en el año en que las autoridades contribuyeron en mayor grado a mantener el potencial de biodiversidad en Colombia fue 97, 99, 2001 o 2000. Vamos a ver qué tan bien están ustedes de la retentiva de la gráfica. No hay afán, Carlos. Quiero ver qué tan buena retentiva tienen ustedes de la gráfica. Obviamente ustedes en el examen van a tener la gráfica, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es la gráfica. Entonces dice, de acuerdo con la gráfica se puede afirmar que el año en que las autoridades contribuyeron en mayor grado a mantener el potencial de biodiversidad en Colombia fue. Ahora bien, ¿qué es la biodiversidad? Tienen que saber qué es la biodiversidad. La biodiversidad es el número de distintas especies que se encuentra en un área, ¿cierto? Entonces, toca ver es dónde la relación de individuos y de especies es mayor, ¿cierto? No, bueno, no, en realidad no tanto la relación, corrijo. Mm, Toca ver es dónde hay mayor cantidad de especies liberadas. Cuando yo libero más especies, estoy aumentando la biodiversidad, ¿cierto? Tanto vegetales como animales, correcto, María José. ¿Mm? Correcto, es el mayor número de especies. Entonces la respuesta, aunque vieron aquí la relación era muy alta, pudieron liberar muchos individuos, ¿cierto? Pero no tantos como en esta, que fue donde más especies se liberaron, aunque fueron menos individuos.
biodiversidad. ¿Correcto? Entonces la respuesta es la C. ¿Claro? No se dejen engañar. Si bien es cierto, aquí liberaron mucho y era, digamos, la relación la más alta entre individuos por especie, ¿cierto? Aquí liberaron mayor cantidad de especies, haciendo que fuera más alta la biodiversidad. ¿Correcto? ¿Sí me entendieron por qué? Aunque yo vi que varios se cambiaron. Sí, como dice Aide, no se les olviden darle like al video. Vuélvanos famosos. Bien, ¿qué no entendiste, Next Roca? ¿Qué no entendiste, Miguel? No pongan no entendí, pónganme qué fue lo que no entendieron para yo poder explicarles. Porque si ponen no entendí, no sé qué fue lo que no entendieron. Bien, la respuesta es la C. La respuesta es la C. La C que es el 2001. Porque hay mayor cantidad de especies liberadas. Eso aumenta la biodiversidad. ¿Correcto? Ya lo vamos a ver, Esteban, no te afanes. Podría ser, no sé, no se me ocurre ahorita ninguna pregunta con respecto a para que fuera la D, pero puede ser mentiras, la siguiente tiene que ver con eso. Ya vamos a ver. Individuos es cada uno de cada animalito como tal. Un mico, una tortuga, o sea, fueron 4.716 individuos, 416 animales, 2.946 animales que pertenecían a 149 especies o a 78 especies dependiendo de lo que estaba ahí. A eso se refiere con individuos, Cassandra. ¿Listo? Bien, miremos esta. De acuerdo con la gráfica, el año que permitiría una mayor probabilidad para la readaptación de especies es en el 2000. ¿Quieren ver la gráfica? Si readaptación de especies, cuando yo incauto la especie, le tengo que hacer una readaptación para poderla liberar. Yo no la puedo liberar tan pronto la incauto, no la puedo liberar de una, tengo que pasarla por un proceso de adaptación para volverla a liberar. ¿Correcto? Miremos. ¿Cuál creen ustedes que sería? Bienvenidos a los que llegaron tarde. No se preocupen. Estamos mirando preguntas de ciencia, tecnología y sociedad. Ya para finalizar este gran módulo de ciencia, tecnología y sociedad y continuar con biología como tal la próxima semana. Ahora bien, ¿ustedes creen que es mucho más fácil adaptar cuando tengo muchos individuos por especie o cuando tengo más bien pocos individuos por especie? ¿Cuál creen ustedes que puede ser?
Cuando hay menos, correcto, Juan. Es decir, que la respuesta, ¿cuál es? La que tenga una relación de individuos por especie mucho más baja. No necesariamente, Juan. Cuando yo tengo más individuos por especie, es más difícil la readaptación. ¿Por qué es más difícil la readaptación? Porque son muchos individuos. Según aquí la relación, por ejemplo, acá que tengo 60 quiere decir que cada especie tiene 60. Entonces quiere decir que yo tengo que hacer una readaptación a cada especie diferente y a cada individuo una readaptación diferente. Pero cuando yo tengo más poquitos, yo puedo hacer la readaptación mucho más específica para cada individuo. ¿Correcto? Entonces la respuesta es la... Sí. ¿Por qué puse estas preguntas? Estas preguntas las puse básicamente porque se manejan muchas gráficas. Entonces nos toca aprender a interpretar las gráficas. ¿Correcto? Está mal el concepto, Laura. No es si hay menos especie por animal, sino hay menos animales por especie. ¿Mm? Si hay menos animales por especie. ¿Correcto? ¿Correcto, Laura? ¿Cómo está, profe Wallington? Bienvenido de nuevo. Fanny, vuelvo a repetir, la readaptación es cuando yo tengo el individuo que lo incauté, está recién incautado, lo tengo que llevar y hacerle todo un proceso de adaptación nueva para poderlo liberar. Yo no lo puedo liberar tal cual como sale de apenas lo incauto, ¿correcto? Readaptación es volverlo a adaptar a su medio ambiente natural. ¿Correcto, Linda? Incautado. Incautado es cuando, bueno, no necesariamente incautado, puede ser también que lo entregaron voluntario, pero incautado es cuando está el animal silvestre y llega a las autoridades ambientales o las autoridades de policía ambiental y lo decomisa. Eso es una incautación, ¿sí? Porque es ilegal tener especies silvestres. ¿Mm? Crangelic. Sí, en la gráfica se ve que en el 96 hay menos especies, ¿cierto? Hay menos especies, hay 774, pero hay 72. No, hay 72 especies con 774 individuos, ¿cierto? Lo cual nos da una relación de 10 individuos por especie. Es una relación mucho más alta que esta de 3 o esta de 5. ¿Mm? ¿Correcto, Krangelic? No, hay que tener en cuenta la relación de individuos por especie. ¿Listo? Ahora bien, esta es una pregunta por fuera del saber. ¿Ustedes por qué creen que en estos años hay más poquitos animales decomisados y aquí aumentó muchísimo más? ¿A qué creen ustedes que se deba eso? Yonok, revisa lo que acaba de contestar Anthony
lo que acaba de explicar Anthony, esa es la mejor explicación. Es mucho más fácil yo coger 10 niños y hacerles una clase que a 70. ¿Mm? Correcto, Juan, es eso, es el control de las autoridades. Ya a partir del 2000 empezó a haber una legislación mucho más estricta en cuanto al tráfico de especies. Muy sencillo, eso ya lo habíamos visto, solo quería recordarlo. Siguiente pregunta, ya que lo piden. De las siguientes premisas, ¿cuál cree usted que indica la principal causa para la extinción de especies silvestres ocasionado por el tráfico de las mismas? La creencia de que los recursos naturales son limitados y siempre renovables, dada la megadiversidad biológica de toda la Tierra. La falta de educación y cultura para el manejo racional de los recursos y la valoración de las especies. La demanda extranjera de fauna silvestre para abastecer el mercado de pieles, fetiches y animales exóticos. El incumplimiento de las políticas medioambientales por la población involucrada en este tipo de actividades. Bueno, veo que casi todos están entre la B o la C. B, B, C, C, C o B, C, C, B, B, C, B. Casi todos están entre la C o la B. Entonces, miremos. Mm, ¿Cuál es la principal causa? La principal causa. ¿Mm? Entonces, ¿cuál será la principal causa? En el texto, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Hablábamos del comercio ilegal de fauna, ¿cierto? Correcto, antes en el texto nos hablaban del tráfico de especies. Entonces, ¿la respuesta cuál será? La C. Nunca se olviden del texto, del contexto. Tienes razón, Dalia, pero no hay que solo mirar qué vestirse. Muchas veces el tráfico de especies se da para tener un animal exótico como mascota. Incluso en algunas partes venden las partes de los animales como afrodisíacos o como elementos de buena suerte. ¿Mm? Sí, todas tienen que... ¿Para qué nos dan un texto, Juliet? El texto nos lo dan es para contextualizar y encerrar las preguntas de las que estamos hablando. Entonces no se les olvide el texto. No porque en el texto no habla tanto de las políticas. Ah, claro, Luisa, tienes toda la razón. Todo lo que viene ahorita tiene que ver con el texto que leímos. Bien, continuemos. Una especie está amenazada o en peligro de extinción cuando la supervivencia de su población en estado silvestre es poco probable con las actuales condiciones de presión. Asimismo, una especie es vulnerable cuando al mirar su futuro a mediano plazo se prevé que posee la categoría de amenazada, si no se detienen las causas que disminuyen su población. En la zona del Darién, la explotación de diversos tipos de guandales
es decir, bosques con especies de cuangare, sandé y tanganes, constituyen un caso especial de aprovechamiento como materia prima para la industria maderera de Colombia. Sin embargo, parece que la explotación excesiva podría conducir a la búsqueda de nuevos recursos de subsistencia para las generaciones futuras de explotadores de madera en la región, debido al agotamiento de este recurso. El anterior párrafo sugiere que... Bueno, Lisa, voy a poner el texto un momento. Ahí está el texto. ¿Listo? Continuemos. Entonces, ¿qué? ¿Las especies presentes en los bosques del Darién son vulnerables? ¿Los tipos de guandales en el Darién están amenazados? ¿Las especies presentes en los bosques del Darién están amenazadas? Los tipos de guandales en el Darién son vulnerables. Si está congelado, actualicen la página de Yonoc. Entonces, aquí no hay que olvidar que este texto que tenemos aquí, ¿cierto? En donde nos definen dos cosas. Una, que está la amenaza o en peligro de extinción, y nos definen que cuando es vulnerable. Nos dicen que en peligro de extinción, cuando la supervivencia de su población en estado silvestre es poco probable con las actuales condiciones de presión. Y vulnerable es cuando al mirar su futuro a mediano plazo va a pasar a la categoría de amenazada. ¿Correcto? Entonces, y aparte de eso nos están diciendo los diversos tipos de guandales, ¿cierto? Un caso especial de aprovechamiento como materia prima, ¿cierto? Y nos dicen que podría conducir en un futuro para los exploradores de madera. Entonces, los guandales, entonces, ¿qué es lo que está amenazado? ¿Los bosques del Darién o los guandales? Lo que está amenazado o vulnerable son los guandales, no el bosque del Darién. ¿Correcto? Y ahora bien, toca mirar, ¿están amenazados o son vulnerables? En este momento no están amenazados, hay guandales, ¿cierto? Sino que los van a seguir explotando. Y dice que a futuro van a, ¿cierto? Entonces, cuando los tipos de guandales en el Daniel son vulnerables. Pura comprensión de lectura. La respuesta es la D. ¿Correcto? Anthony, el Darién es en la parte del Chocó y Antioquia, en la parte norte del Chocó y en la parte oeste de Antioquia que comunica con Panamá. Todo ese bosque le llaman el tapón del Darién. Hace parte del Chocó biogeográfico. El Chocó biogeográfico viene desde Centroamérica, coge todo lo que es Panamá,
entra, coge la parte de Antioquia, la oeste de Antioquia, bueno, en realidad noroeste de Antioquia, llega a Chocó, baja por el Chocó, Cauca, Nariño, toda esa parte del Pacífico y llega hasta Ecuador. Ese es el Chocobío geográfico. El tapón del Darién es un pedacito de ese Chocobío geográfico que comunica a Colombia con Panamá. ¿Por qué no la A? Muy sencillo, porque aquí en el texto claramente nos dicen la explotación de diversos tipos de guandales. Claro, el texto nos lo está diciendo clarito, Laura. Porque apenas estamos hablando de los tipos de guandales, ¿cierto? Que hay, no se han agotado, que van a entrar a ser vulnerables y que si se llegan a acabar en un futuro, utilizarían otras. Que no entiende Jesse. Seamos más específicos para poder responderle las dudas, Jesse. Eso se mide fácilmente por la presión que se haga sobre el recurso. Si tú tienes 1000 helados en la nevera y te comes de a uno por día, no hay una presión grande, ¿cierto? Pero si tienes los mismos 1000 y todos los días invitas a 50 amigos a comer helado, la presión es mucho más alta sobre el recurso, se te va a acabar más rápido. Sobre todo si no repones. Y si tienes los mismos 1000 helados, pero haces una fiesta con 500 personas, pues se va a acabar mucho más rápido. ¿Sí? Así se va midiendo sobre la presión sobre el recurso, Laura. Y menos mal no construir una carretera, Esteban, porque al construir la carretera se acaba con mucha fauna. ¿Listo? Cristian, en el texto lo dice, estar amenazado o en peligro de extinción es cuando la población en estado silvestre es poco probable con las condiciones actuales de presión. Y vulnerable es que todavía no está en amenaza, pero si se sigue presionando, va a llegar a estar en amenaza, ¿cierto? Esa es la diferencia. Eso tiene que ver con las categorías de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. ¿Mm? Bien, continuemos. Teniendo en cuenta las actuales características socioeconómicas del país y con el fin de evitar que más especies sigan pasando a la categoría de amenazadas, usted propondría crear nuevas áreas naturales protegidas en todas las zonas donde está presionando a las especies. Crear y mantener zoocriaderos para sostener la población de especies que están en peligro de extinción. Reglamentar y controlar las actividades que causan presión sobre algunas especies de importancia nacional. Publicar y difundir un libro rojo de especies en peligro de extinción por todo el país. Ya ahorita vamos a break, Kevin. No te afanes. Bueno, veo que aquí hay un consenso alto. Casi todos dicen que sí. Casi todos dicen que sí. Kevin dice B. Hola Adriana, tranquila. No te afanes. Estamos viendo ciencia, tecnología y sociedad. Estamos viendo el peligro de la extinción de las especies. Miremos.
¿Ustedes creen que con las condiciones socioeconómicas del país, es decir, la pobreza, la necesidad de explotación del recurso, para sobrevivir se pueden crear nuevas áreas naturales protegidas en donde no puedo explotar yo el recurso? ¿Sería factible con las condiciones actuales socioeconómicas del país? Muy similar, José Alejandro, pero varía. No te Hay que tener en cuenta el texto. Entonces la A no se podría llevar a cabo, ¿cierto? Ahora bien, zoocriaderos para yo criar en el zoocriadero y liberar. Zoocriadero y liberar. Zoocriadero y liberar. ¿Sería factible? Sí, le recortó un poco, José Alejandro. Tampoco los zoocriaderos no son factibles. Ve, dar a conocer un libro rojo de especies en peligro de extinción por todo el país ayuda a que conozcamos las especies en peligro de extinción, ¿cierto? O que estén vulnerables. Pero no todo el mundo tendría acceso a ese libro rojo. De hecho, esos libros rojos existen. ¿Ustedes sabían que existen esos libros rojos? Solo la gente que está metida con el tema de conservación conoce los libros rojos. Y le sirven muchos a la gente que está metida en eso, ¿cierto? La respuesta en este caso, a diferencia de la vez pasada que no era la normatividad, en esta sí es la normatividad. Si me entienden, entonces hay que tener en cuenta eso, teniendo en cuenta las características socioeconómicas del país. Claro, para controlar las que causan presión sobre algunas especies de importancia nacional. Es decir, por ejemplo, si yo voy a explotar, y este es un ejemplo loco, ojo, es un ejemplo loco, yo voy a explotar frailejones, tengo que tener en cuenta no explotarlos todos porque voy a empezar a llevar. Claro, lo que pasa es que Andrés, cuando uno va a conservar un área, uno tiene que hablar de especies sombrilla. Y las especies sombrillas son especies, por ejemplo, los anteojos, por ejemplo, los jaguares, que son especies que si yo conservo esas, me van a servir para conservar muchas otras que están asociadas a los entornos de esas especies. ¿Correcto? Bien, continuemos. Esta me gusta bastante. ¿Cuál es tu pregunta, Cassandra? No la vi. Bueno, mientras me la repites, voy a comenzar a leer. Paralela a la deforestación, se presenta la extinción de especies. No, Cassandra. En un criadero, las condiciones serían tan controladas que incluso las enfermedades tienen que estar controladas. ¿Mm? Para poder liberar, aunque eso no es factible. Bien, paralela a la deforestación, se presenta la extinción de especies de fauna debido al tráfico ilegal. Este se considera como un gran negocio que mueve millonarias sumas de dinero al año. Mientras los traficantes prosiguen su actividad, la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas, CITES, intenta frenarla. Sin embargo, la poca sensibilización de la sociedad, así como la incipiente actuación de las autoridades, hace que este tráfico, en vez de disminuir, aumente. Para diseñar políticas enfocadas a la protección de especies silvestres, debería tenerse en cuenta los aspectos tales como control de los mercados de especies, políticas educativas y campañas de sensibilización frente al tema,
Legislación y actuación de la actualidad ambiental. Legalizar los mercados de especies, aumento en el tráfico de especies no amenazadas, consenso de algunos países por la firma de convenios como el CITES. Interés de países desarrollados por mantener mascotas silvestres y aprovechar sus productos, políticas educativas y campañas de sensibilización frente al tema, controles en terminales terrestres, marítimos y aéreos. Interés de países desarrollados por la investigación biológica, tráfico poco perseguido y de bajo riesgo, legislación y actuación de la autoridad ambiental. Veo que casi todos van por la A. Correcto, Juliet, esa es la mejor descripción que pudiste haber dado. Hay unas que son descabelladas y esas las podemos descartar. Políticas en el aumento en el tráfico de especies no amenazadas. O sea, aumentar el tráfico de especies no amenazadas y legalizar los mercados de especies. No, esta sería absurda. Políticas en interés de países para tener mascotas. No. Si bien es cierto, las políticas educativas y los controles en terminales sería muy bueno, pues el primero lo descarta, ¿cierto? Políticas de tráfico poco perseguidos de bajo riesgo, o sea, no. La respuesta, pues, es la A. Ya te lo respondieron algunos compañeros, Laura. En algunas corporaciones autónomas los venden. El Instituto Humboldt también los tiene. Pero son libros muy, sobre todo para los locos que nos gusta todo eso de la conservación. ¿Correcto? Bien. Continuemos. Los derrames de petróleo en medios acuáticos tienen efectos diferenciales según el tipo de ecosistema afectado. En sistemas lóticos, es decir, corrientes de agua, el efecto es pasajero, mientras que en sistemas lénticos, en aguas inmóviles, el crudo permanece y tiende a depositarse con el tiempo. No, tranquila Laura, no, para eso estoy, para contestarte las preguntas. Entonces, analicemos las siguientes afirmaciones. Los esfuerzos de limpieza y control y descontaminación por crudo son más exigentes en un estero que en un caño. En un río el efecto derrame de petróleo no es pasajero porque el hidrocarburo se deposita en los remolinos. En un río o caño el esfuerzo de limpieza, control y descontaminación por crudo es más exigente que en una laguna. En un caño las corrientes realizan un lavado rápido del crudo. En una laguna el crudo tiende a depositarse. Un estero, Sebastián, como lo vimos en la clase que vimos humedales, es un tipo de humedal, en donde el agua no corre. Es un tipo de sabana inundable. Los esteros son tipos de sabana inundables. De las siguientes opciones, aquella que recoge las afirmaciones que más se relaciona con lo planteado en el párrafo es. A, A, C, A, A, A. O sea, ustedes dicen que los esfuerzos de limpieza y control de descontaminación por crudo son más exigentes en un estero que en un caño. Dicen que el caño, las corrientes realizan un lavado rápido del crudo y en la laguna el crudo tiende a depositarse. Correcto, todas las que tienen la 2 se tienden a descartar porque eso no nos lo dice en el párrafo. O sea, ya descartamos y la respuesta es
La A. El crudo es el petróleo, Linda. Los remolinos, Cassandra, cuando la corriente del río va y tiene piedras, genera remolinos que generan un tipo de succión hacia el fondo del río. Correcto, Paul. Bien, Fanny, ya había explicado, pero te vuelvo a explicar, un estero es un tipo de humedal que es como una sabana inundable. Claramente porque dice la que más se relaciona con lo planteado en el párrafo. Sí, por la corriente y las piedras que hay va generando remolinos la corriente. Sí, un caño es un ecosistema, Cristian, pero no un caño como los de las ciudades, sino un caño que es un río pequeño. Complicadísimo, Sergio, ya te tocaría inventarse de alguna otra forma. Bien, vamos a descansar 3 minuticos. Ah, bueno, la temperatura también, Anthony, tienes toda la razón. Y por la misma corriente. Bien, vamos a descansar 3 minuticos, ¿cierto? Y continuamos con la siguiente.